Eso fíjate que estaba viendo cómo Denise Dresser, es que es el colmo. Y te pido tu opinión, Eddie Small, ya que mencionó el caso Genaro García Luna, Amir Ibrahim. Ahora fíjate que Denise Dresser ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador porque dice Denise que mencionaron que el ejército también se había corrompido en tiempos de García Luna y hoy el presidente está generando los elementos para un narcoestado porque le está dando el poder al ejército. ¡Ah, carambas! Pero el enfoque del juicio contra Genaro García Luna es que las fuerzas civiles las corrompieron hasta la médula y de eso no dice nada en su análisis la gran académica. No, no, la verdad sí creo que tiene fuertes problemas que deben de llevarla a una terapia profesional o de plano es muy buena la lana la que le están pagando para este golpeteo académico, mi querido Eddie Small. Yo creo que en el caso particular de ella nunca puede caer en congruencia. Como sabemos, ella va conforme le conviene. Acuérdense cuando defendía el movimiento, acuérdense cuando golpeaba a los otros, acuérdense luego cómo la vemos sentada hasta en cenas con un montón de personas de la oposición hasta de la ultraderecha. Es que creo que con ella no hay. Pues les voy a decir la verdad, creo que con ella no debería ni de ser tomada en cuenta. Es como o sea, es gente que no debería ser tomada en cuenta porque no hay una congruencia y porque siempre su salida más fácil es o hacerse la ofendida o hacer como que a ella no le entienden y es incomprendida o victimizarse, pero nunca como hacerse responsable de todas las incongruencias en las que ha caído. Entonces, vuelvo al punto. Yo quiero mejor hablar un poco y adelantarles algo, porque a mí me gusta como darles más adelantos de cosas y que realmente le pueden interesar a la audiencia. El punto medular del juicio a García Luna se va a dar con un testigo. Y pongan mucha atención cuando empiece la participación de este testigo. Obviamente, pues uno sabe cosas por anticipado, ¿no? Y por eso es que se las trata de poner aquí sobre la mesa. El testigo que más va a simbrar ese juicio es la Barbie. Y cuando lo escuchen claramente y cuando sepan claramente lo que declarará él, yo creo que van a entender mucho más, aparte de lo que ya hemos ido entendiendo, ¿no? Poco a poco, con esto poquito, con esta primera probadita que hemos recibido, que ha sido pequeña, porque pues realmente ahí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque también van a, yo sé que va a ser mucho más explícito y va a poder de alguna manera poner en un panorama cómo funcionaba este sistema de colusión y corrupción y no solamente con esa parte de las autoridades, sino cómo también en ese sistema imperfecto, porque es un desastre que pasen esas cosas, pero perfecto porque les funcionaba muy bien, cada engranaje tenía que hacer su función y operar perfectamente bien en sincronía para que todo eso saliera tan bien que hasta el pueblo de México estuviera dormido viendo ante sus ojos cada vez más sangre, cada vez más muerte, cada vez más narcotráfico, cada vez más saqueo, cada vez más delincuentes en las narices de uno sin que pasara nada. Y para eso se necesita todo un aparato con un engranaje. Ojalá, y a lo mejor este es un recado, se extienda aún más la Barbie de todo lo que él podría aportar a este juicio, porque es impresionante la cantidad, por él finalmente tenía la personalidad de ser muchísimo más extrovertido, le gustaba llevarse, le gustaba el fashion, le gustaba la vida nocturna, o sea, no es alguien que vivía en una sierra escondido y nunca supo nada del mundo y a lo mejor hacía de pronto sus negociaciones o lo que fuese. No, es una persona que también fue muy citadino, muy social, muy artístico, muy cultural, muy de relaciones, muy... Entonces, sí les adelanto, va a ser muy interesante que estén pegados cuando estén escuchando a la Barbie
en lo que puedan estar pegados, porque sabemos cómo está este juicio y cómo se tuvo que encapsular, derivado del el tema riesgoso y de inseguridad de muchos factores que hay, que eso también algún día lo platicaré, el por qué tuvieron que llegar hasta el punto de encapsular, porque empezó a haber muchísimas amenazas y muchísimos temas, y van a ir también a hilar, y no voy a decirles mucho, cómo acontecimientos actuales de violencia, desde particulares hasta grandotes, tienen muchísimo que ver con todo este curso que hemos llevado de meses hacia este juicio, que hasta podría decir pues prácticamente más de meses, año. ¿Y por qué? Es que entre más se acercaba, sucedieron cosas. Porque obviamente lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que sí, ahorita hay un enjuiciado que está sentado ahí en el banquillo de los posiblemente acusados, no vamos a decir acusados, pero que pues no se le puede decir culpable, porque pues como ustedes saben en Estados Unidos, que esa es otra cosa que tergiversan aquí en México y que hay que dejar muy claro, Vicente, y que sería muy importante que la gente entienda que las leyes en Estados Unidos tienen que demostrar la culpabilidad de Genaro García Luna. No Genaro García Luna tiene que demostrar su inocencia. Así no funcionan las leyes en Estados Unidos. O sea, ahorita se tienen que dedicar en este juicio a demostrar que es culpable, no él a demostrar que es inocente. Y entonces aquí se ponen inmediatamente a dar unas defensorías que entendemos por qué, ya sabemos, chayoteriles y por qué razones, y porque muchos recibían, y porque poco a poco va a ir saliendo muchas cosas, y algunas otras las aportaremos los que sabemos, nada más que no es el momento. Por eso yo dije, hace meses, Vicente, tú tienes copia de esos tweets. Ponía yo entre líneas, esto no es un juicio solamente de Genaro. Ahí va tal y tal y tal y tales sectores de la sociedad y de tales sectores de la sociedad y de tales tal y de tales tal. Esto no es obra y ósmosis de la casualidad. Esto es una operación perfecta que se ha venido dando por décadas y se agravó mucho más en el sexenio de Calderón junto con este policía, pero viene desde Fox con este policía. Y podríamos decir que la carrera de este policía viene desde Salinas. Estudien a qué se dedicaba en su puesto chiquito en ese momento Genaro García Luna en el sexenio de Salinas, para los que les gusta estudiar y no solamente irse con lo que dicen los titulares. Y cómo llega hasta el sexenio de Peña, pero en el sexenio de Peña se vuelve el patrón ya exterior, externo, y se enriquece de una manera bestial, porque seguía controlando la seguridad, nada más que ya no trabajando dentro del gobierno. Ahora como proveedor y al mismo tiempo como estratega y al mismo tiempo con todo el expertise que tenía de todo lo que había generado malamente en esos sexenios y en ese tiempo y todo lo que fue aprendiendo desde su primer puesto, que es interesante que estudien cuál fue su primer puesto. Hablo del sexenio de Salinas, para que entiendan cómo este cuate fue creciendo su ambición, fue creciendo su expertise en toda la parte de inteligencia, pero a la mala, de espionaje, de buscar la forma de simulación, de los montajes, de generar un esquema de crimen organizado donde parecía que ellos estaban defendiendo cuando ellos eran los que estaban provocando. Acuérdense que en el sexenio de Fox se dispararon los secuestros y luego en el de Calderón, pues toda la parte del crimen organizado con las drogas. O sea, estudienle. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a escuchar este juicio y escuchen a estos testigos protegidos, ex narcotraficantes, en vez de decir, ¿yo qué le voy a creer? ¿Qué tal si está mintiendo? Así cualquiera puede llegar a decir cualquier cosa. Por favor, hay suficientes indicios y suficiente sustento y suficiente argumento, más todo lo que vamos a ver, y pongan mucha atención al testimonio de la Barbie, el tiempo que dure y a todo lo que puedan sacar y todo lo que puedan investigar, porque él va a ser un gran testigo, lo digo, un gran testigo a favor de develar la verdad, sea, o como decía Calderón, haya sido como haya sido. La Barbie hoy es un testigo protegido, hoy tiene un futuro en su vida. Hoy sabe que puede construir más allá de lo que pasó, pero que también a él le queda dentro de él saber que lo traicionaron, como a tantos. O sea, por eso yo a veces digo, ¿qué daría yo por un día que se permitiera en la ley poner en una mesa redonda
a narcotraficantes y de crimen organizado y que platicaran desde sus historias de sus infancias, cómo fue que entraron a esto, cómo fue que desde que el policía le dijo dame no sé cuánto para que no te meta porque estás fumando algo, cómo después los cubrieron para que empezaran con el narcomenudeo, luego cómo fueron escalando en las organizaciones y luego cómo terminaron de alguna manera pactando con las más altas autoridades de distintos ámbitos y rubros y al mismo tiempo con todo un esquema privado y de otro tipo que les ayudaba a mover el dinero y todo lo demás. Pero ellos les van a decir algo clave. Pero todo esto nace justamente por gobiernos corruptos, por gobiernos que no le dieron equidad de oportunidad a las personas, porque si yo hubiese de chiquito tenido oportunidad, lo dice, muchos narcos lo dirían en esa mesa redonda, de haber tenido un techo digno, alimento suficiente y vasto, vestido, poder haber estudiado de calidad, gratuitamente, con servicios de salud gratuitos, de calidad, transporte cercano, y bueno, hoy en día conectividad, en ese tiempo no era así, otro gallo me hubiera cantado, pero fue la tormenta imperfecta, perfecta para los rateros. Creamos un estado de carencia para crear un estado de necesidad, para crear un estado donde se puedan coludir con nosotros, pero siempre los tengamos agarraditos de la mano y agarraditos de ya saben dónde. Hasta el día en que las autoridades empezaron a traicionar a estas personas. Y estas personas saben que ninguna autoridad se puede confiar, con las cuales se han asociado y se asociaron porque ellos siempre los van a traicionar en el momento que necesiten traicionarlos. Entonces, tienen que entender una cosa. Esta gente, a final de cuentas, no estoy justificando porque jamás justificaré una cosa así, pero sí es producto completamente de toda una podredumbre y de todo un plan macabro para generar este caos en el que vivimos. Y no viene de 10 años atrás, ni de 20, ni de 30, viene de muchas décadas atrás. No se les olvida el superpolicía llamado Durazo en el sexenio de López Portillo, lo que no hizo. No viene esta historia de García Luna. Estudien la historia de Durazo en el sexenio de López Portillo y van a darse cuenta cómo cuando le das demasiado poder a los que manejan el orden de forma civil, es un riesgo gravísimo. Y cuando es falta de supervisión y cuando encima hay colusión de otro tipo de autoridades hasta más arriba que en ese orden, suceden cosas. Hoy no le vengan a echar la culpa a los militares que están buscando cómo ayudarnos, ¿sí, señores? Si México tuvo que llegar a la necesidad actual de poner a la Guardia Nacional colaborando en este tipo de mecanismos, es porque la Guardia Civil nos falló, porque la Guardia Civil municipal se coludió con todos. No se les olvide, una de las grandes colusiones, y lo podrían declarar los narcotraficantes, son los gobiernos municipales y estatales también. Y la policía municipal, no se les olvide que ahora en muchos lados el narcotráfico inclusive tiene sometidas esas autoridades, pues sí, porque de tanto que los traicionaron, un día dijeron, si no tomamos el control, estos cuates nos las van a seguir haciendo. Y ahí, perdón que diga una grosería, pero aplicaron la de a cabrón, cabrón y medio, ya que no somos socios leales, malamente socios, pues a cabrón, cabrón y medio, y la ley del más fuerte. Y ahorita la ley del más fuerte son todos estos testigos protegidos. Y si ustedes me dijeran, pero a ver, Eddie, ¿por qué la ley del más fuerte? Pues porque la ley del más fuerte es que el más fuerte Estados Unidos en temas de legalidad y en temas de buscar justicia, aunque le falta mucho por recorrer porque también hay colusión, y no hay que decirlo, hay gente que también ya está coludida y ha estado por muchas décadas en esas distintas corporaciones, pero al menos es un país en el cual no está tan fácil que vengan y sobornen al juez Kogan. No, no se va a dejar. Y aquí no tenemos ninguna garantía de nada, porque lo hemos visto una tras otra. Hay gente muy ejemplar en la ley, pero también hay gente muy cochina. Entonces, ¿qué pasa? Llega el más fuerte, te pide la extradición o agarra a algunos dentro de su territorio,
los mete en su trinchera y luego agarra narcotraficantes y les dice, te compro una vida nueva, te hago testigo protegido, tienes una oportunidad de rehacer tu vida, ya viste que por este camino no, ya estás jodido conmigo, ahora suelta la sopa porque necesitamos ayudar a el mundo y a ambos países a sacar toda la verdad para que esto deje de suceder. Y se les hace más fácil venir a echarle la culpa a los militares. No, señores, Genaro García Luna no era militar, era civil. Las policías municipales de todas esas décadas que hemos visto y estatales han sido civiles, no militares. Entonces, cuando ya no te jala el aparato civil, no te queda de otra más que buscar cómo reforzarlo con los militares, porque aparte están formados de otra manera, tienen otra ética, tienen un código de ética, tienen otra forma de misión y visión. Y sí, el escenario ideal sería conseguir una guardia civil en muchos años que pudiera ser de élite, de ejemplo, con esquemas de inteligencia, con código de ética, con misión y visión, con enfoque hacia la prevención, con enfoque hacia la atención, con enfoque hacia la contención al mismo tiempo, reconstruyendo al mismo tiempo desde un gobierno el tejido social, con temas culturales, con temas deportivos, con temas educativos. Es que es mucho. Creo que este juicio no lo podemos ver por encimita, es darnos cuenta de dónde estamos inmersos y que esto ya es algo, es una industria mundial el narcotráfico y que es muy difícil que se vaya a desaparecer, no se va a desaparecer. Necesitamos ver la forma en la que saneamos a nuestra sociedad para irlo mejorando. Y yo creo que si algún ahorita persona del crimen organizado nos estuviera escuchando, diría, ese güey tiene razón, porque yo sé de dónde vengo y yo sé en qué me convertí. Es que sí. Y bueno, con eso termino. Y no se les olvide estar pendientes de la Barbie, que la Barbie no va a fallar. Estoy seguro que va a dar en muchos clavos.